Buenos días, Dios les bendiga grandemente. Doy gracias al Señor, doy gracias al Dios Todopoderoso porque hoy nuevamente nos podemos conectar. Hoy es un nuevo día y cómo no vale la gloria a Dios. Si podemos estar aquí respirando, podemos estar aquí compartiendo de la palabra del Señor un mensaje que sé que va a llegar a tu corazón. Bueno, hoy quiero hablarles de algo que produce satisfacción en nuestras vidas, o debería producir satisfacción en nuestras vidas. Y cuando preparaba esta predicación, tenía algo que ver cuando nosotros nos postulamos para algo. Nos postulamos para un trabajo, nos postulamos para ir a la universidad, para un proyecto, nos postulamos ¿para qué? Para que el hombre nos acepte. Y al final somos escogidos y somos elegidos en medio de mucha gente no fue escogida, nosotros sí fuimos escogidos según nuestras capacidades, según nuestros talentos, según nuestros atributos y nuestras virtudes. Vieron la hoja de vida, dijeron, este es apto, este tiene todas las capacidades, es escogido por lo que él es para cumplir la función a la cual se ha postulado. Y hay muchos no fueron escogidos. ¿Y eso qué produce? Satisfacción en cada una de nuestras vidas, ¿verdad que sí? Eso produce alegría, eso nos permite sentirnos realizados y cambia un poco la expectativa de nuestras vidas, ¿verdad? Ya podemos tomar decisiones, podemos enfocarnos a algo específico. Y eso realmente, eso alegra nuestro corazón. Ahora, ¿cuánto más? Digo yo, ¿cuánto más deberíamos sentirnos satisfechos de saber que Dios nos ha escogido de medio de tanta gente? Dios nos ha elegido en medio de tantos, sin mirar nuestros atributos, sin mirar qué virtudes y sin mirar qué cualidades tenemos cada uno de nosotros. Y yo quisiera compartirles lo que dice aquí la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, cuando dice, pero nosotros, dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, está diciendo el apóstol Pablo. Dice, hermanos amados por el Señor, dice, de que Dios, dice, os haya que escogido. Dice el apóstol Pablo que está siendo agradecido con el Señor, de que nosotros estemos dentro de los planes de Dios. Y que no sea por nuestros atributos, no sea por nuestras cualidades, sino que Dios en su soberanía, Dios en su autoridad, en su poder, en su determinación, Él decidió escogernos a cada uno de nosotros. Y dice, y continúa diciendo la palabra, dice, mediante la santificación, dice, por el Espíritu, dice, y la fe en la verdad. Y si nosotros vemos la palabra del Señor desde el Antiguo Testamento, desde la creación, vemos que hay muchos escogidos por Dios. Podemos ver a Lot, podemos ver a Noé, podemos ver a Moisés, podemos ver a Abraham como un escogido de Dios, podemos ver a Isaac, podemos ver a Jacob, podemos ver a Zorobabel, que dice la palabra ahí en el libro de Ageo capítulo 2, que es un escogido de Dios, dice, yo te escogí como sello para sellar. También ahora en el Nuevo Testamento, ¿a quién encontramos? Encontramos a nuestro Señor Jesucristo, dice que es escogido por Dios como piedra angular, como la piedra más importante, como el fundamento de cada uno de nosotros, para darnos esperanza, para darnos vida y sobre todo, ¿qué? Para darnos salvación, como dice aquí la palabra del Señor. Dice que Dios nos escogió ¿para qué? Desde el principio, ¿para qué? Para salvación. Y cuando nosotros vemos esta palabra, cuando leemos esta palabra, yo creo que si no nos hemos enfocado bien en ella, si realmente no le hemos prestado atención a eso, yo creo que eso debe producir satisfacción en cada uno de nosotros. De que quién éramos nosotros para que el Padre nos haya escogido. ¿Qué méritos hicimos nosotros para que Él nos haya escogido? ¿Para qué? Para salvación y para cumplir un propósito especial. Si leemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, sino que de lo necio del mundo, dice, escogió Dios
¿De dónde escogió Dios? Dice, de lo necio del mundo. Eso éramos nosotros, lo necio del mundo. Pero lo hizo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, dice, para avergonzar a lo fuerte. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, dice el Señor en su palabra. Mira, Dios no escoge los parámetros del hombre. Dios, en su grandeza, en su amor, en su gracia, en su misericordia, dice la palabra, que nos eligió a cada uno de nosotros. Y no lo hizo bajo el estándar que utiliza el mundo. No lo hizo por nuestras cualidades, no lo hizo por nuestros atributos, no lo hizo por nuestros talentos. Lo hizo por su gracia y lo hizo por su amor. Y cuando él dice, de lo necio escogió Dios, es para mostrar el poder que viene de parte de él, para poder transformar una vida, para poder cambiar una vida. De saber que él, cuando escoge a alguien, escúchame esto, que cuando él escoge a alguien, cuando él escoge a alguien en específico, él no se equivoca. Y cuando él te escogió a ti, él no se equivocó. Él te escogió no importando lo que tú eras, él me escogió a mí no importando lo que yo era. Lo importante es que él lo hizo con el poder para poder cambiar y poder transformar como nos ha transformado a cada uno de nosotros, y hacernos aptos para ser partícipes de su reino. Aquí en Efesios capítulo 1, versículo 4, nos dice la palabra del Señor así. Dice, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Dice, antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos santos, dice, y sin mancha delante de Él. O sea, cuando Dios nos escogió, Él lo hizo con la certeza, con la seguridad de que nosotros íbamos a responder a una vida de santidad y de una vida de comunión. ¿Con quién? Con nuestro Señor. Él, cuando nos escogió, Él no lo hizo al azar. Él no lo hizo, vamos a ver si con este sí se me dan las cosas. No, Él lo hizo de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque lo hizo en Cristo Jesús, con la certeza, con la seguridad de que nosotros podíamos, en cierta manera, con lo que Él aportaba a cada una de nuestras vidas, poder responder a esa vida que Él quiere que nosotros llevemos. Aquí la palabra del Señor nos habla que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos santos, dice, y sin mancha delante de Él. Y si nosotros pensamos en esta palabra, podemos darnos cuenta de que en nuestras fuerzas nosotros no lo podíamos hacer, pero Él proveyó a cada uno de nosotros y está proveyendo cada día para que alcancemos esta dimensión, para que alcancemos este nivel para el cual Dios nos llamó. Y si yo digo que si Dios nos escogió, es porque hay el cumplimiento de ese propósito, de lo que Él ha dejado plasmado, lo que Él ha dejado plasmado en su palabra. Y ahí en el versículo 5 nos dice que en amor, dice, habiéndonos predestinado, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo, según el puro afecto, dice, de su voluntad. O sea, en su buena voluntad, Dios que aseguró de que podemos responder a su amor de qué, a su amor de Padre. Porque por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe, por medio de que lo recibimos en el corazón, dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 12, se nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. O sea, cuando Dios nos escogió, ya Él dio la manera, ella proveyó la forma de poder responder a esos beneficios, a esas promesas, a esos privilegios que Dios determinó sobre cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Por el hecho de habernos escogido. Amén. Y si nosotros leemos aquí en la carta de los Efesios, los 3 primeros capítulos, vamos a ver todos los beneficios que nosotros recibimos por una sola razón: porque Dios nos escogió a cada uno de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el propósito? Porque el propósito es grande.
El gran propósito es alcanzar la salvación. Ese es el gran propósito y Dios lo proveyó a través de ¿quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Pero en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, nos dice de la siguiente manera, mira, presta atención, dice, elegidos, dice, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas, dice el Señor en su palabra. Y aquí hay un término que dice la presciencia de Dios. Y cuando habla de la presencia de Dios, es el conocimiento anticipado que tiene Dios de todas las cosas que van a venir mucho más adelante. O sea, si nosotros haber nacido, si nosotros haber sido procreados todavía, si nosotros haber estado en el vientre de nuestra madre, ya Dios tenía el conocimiento de cada una de nuestras vidas. Y cuando Él nos veía a nosotros, nos veía en Cristo Jesús. Y por esa razón, ¿qué? Por esa razón nos escogió, dice la palabra del Señor. Pero mira, dice el Señor, dice que nos escogió ¿para qué? Para obedecer. Dice, y ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, mira todo lo que proveyó Dios por el hecho de habernos escogido. Dice la palabra que fuimos rociados con la sangre del Cordero de Dios, fuimos limpiados, fuimos santificados, fuimos aptos ¿para qué? Para alcanzar y poder obedecer a Dios. O sea, Dios permitió a nosotros, nos enseñó, puso en cada uno de nosotros para que tuviéramos la capacidad de ¿qué? De ser obedientes delante de Él y poder cumplir este propósito. ¿Y cómo lo hizo? En el conocimiento que tenía de cada uno de nosotros. Y en ese conocimiento dice la palabra del Señor que fuimos elegidos, que fuimos escogidos. O sea, Dios cuando nos escogió, lo hizo de una manera sabia, ya teniendo el plan perfecto para que no fuera un error o no hubiera falla en el hecho de habernos escogido. Así de esta manera, miren, dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. ¿Para qué nos escogió Dios? Para que anduviésemos en sus obras. Amén. Y dice que Él las preparó de antemano para que nosotros tuviéramos la capacidad, para que nosotros tuviéramos la destreza, tuviéramos la habilidad, para que nosotros tuviéramos la sabiduría. ¿Y dónde empezó esto? Cuando fuimos rociados por la sangre del Cordero de Dios, cuando fuimos limpios de todo nuestro pecado, cuando reconocimos a Cristo como el Señor de nuestras vidas, cuando creímos que Él murió en la cruz de Calvario, cuando lo recibimos como el Señor de nuestras vidas, cuando creemos que Él resucitó de la muerte, que el Espíritu Santo, dice la palabra en Romanos, que lo levantó de en medio de los muertos, y ese mismo Espíritu es el que nos ha vivificado a cada uno de nosotros, el que nos ha transformado, el que nos ha dado vida, como dice la palabra del Señor, y nos ha preparado. Amén. Todo eso ha sido necesario. ¿Para qué? Para prepararnos, para que nosotros pudiéramos caminar en las buenas obras que Dios ha preparado, dice la palabra, de antemano. O sea, mira, no podemos decir nunca, yo no soy capaz, yo no estoy preparado, yo no tengo la capacidad, yo no tengo la sabiduría. Lo tenemos todo porque eso nos lo ha dado Dios. Y si Dios pone una buena obra delante de nosotros, Dios nos pone a servir en algo en específico, tenemos que ir siempre adelante. Porque Dios nos escogió para eso, para caminar en esas buenas obras. Dios nos escogió en eso, ¿para qué? Para poder servir. Dios nos escogió en eso, ¿para qué? Poder agradarle a Él. ¿En qué? En el poder nosotros desempeñarnos en las buenas obras, no en las malas obras. La palabra del Señor ahí me enseña que fuera de Dios, dice la palabra, no hay bien. Solamente en Dios está el bien, solamente en Dios está lo bueno y solamente en Dios están las buenas obras. ¿Y qué es lo importante de esto? Y lo repito, que Dios nos escogió.
desde antes de la fundación del mundo. Y Dios nos escogió en Cristo Jesús para que nosotros pudiéramos caminar en esas buenas obras. Amén. Mira, y esto debe ser una excelente noticia para cada uno de nosotros. Debe ser algo que tiene que producir alegría y satisfacción en nuestras vidas. De que no estamos en esta tierra para no cumplir ninguna función, para no cumplir ningún propósito, para ocupar una silla en la congregación solamente. Miren, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, si tú eres parte de la iglesia de Cristo y Cristo es el fundamento de tu vida, Dios tiene una obra para ti. Dios la preparó de antemano, como dice la palabra, para que tú desarrolles un ministerio en eso en lo cual Dios mismo te ha escogido. Amén. Entonces no lo hacemos buscando un título, no lo hacemos buscando como un nombramiento, no buscamos como para que nos alaben, puedo decirlo de esta manera, no puedo decirlo para que nos adulen por lo que nosotros hacemos. No, nosotros lo hacemos, ¿por qué? Porque sabemos que es Él que en su infinita misericordia, en su amor, en su perdón, que nos ha escogido como siervos. Amén. Porque si la palabra habla de las buenas obras, es porque Dios nos está llamando como siervos de Él para cumplir un gran ministerio. Amén. Ahora mira, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice el Señor en su palabra: mas vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, dice, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, dice, a su luz admirable. Dice, vosotros que en otro tiempo, dice, no erais pueblo, o sea, esta palabra es para nosotros, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mira la grandeza que hay en estos dos versículos, y para que nosotros no lo veamos de una manera superficial y entendamos la grandeza de Dios, entendamos la maravilla de Dios, entendamos la determinación de Dios en su soberanía de habernos escogido, de habernos elegido de medio de mucha gente. Porque dice que nosotros somos, ¿qué? Dice, somos linaje escogido. Dice, real sacerdocio, sabiendo lo que el sacerdote, la función que debe cumplir. Amén. Pueblo adquirido por Dios, dice, nación santa, en medio de todas esas circunstancias que nosotros vivíamos. ¿Cómo nos llama el Señor? Dice, nación santa, cuando éramos hombres de pecado, mujeres de pecado, ¿verdad? Pero Dios en su infinita misericordia, Él dice que somos escogidos, dice, como nación santa, pero con un propósito, dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto tenemos que tomarlo muy en serio, de que Dios nos escogió para predicar el mensaje de salvación. Si Dios nos escogió, fue para que seamos predicadores, para que seamos anunciantes, para que seamos portavoces de las buenas nuevas de salvación, que llegó a cada uno de nosotros, y le damos gracias a Dios, y fuimos sensibles a esa voz de Dios, a esa voz de una predicación, para que llegara el mensaje a cada uno de nosotros y quedara aquí grabada en nuestro corazón. Ahora dice la palabra que Dios nos ha escogido, real sacerdocio, nación santa, linaje, dice, linaje escogido por Dios. ¿Para qué? Para que seamos predicadores, para que seamos portavoces, para que transmitamos el mensaje de salvación. ¿A quién? A los perdidos. Que así como nosotros en otro tiempo no éramos su pueblo, pero ahora somos su pueblo, que aquellos que todavía no son su pueblo puedan entrar a ser parte de ese pueblo de Dios. Un pueblo escogido para alcanzar grandes cosas, para lograr grandes cosas. Ahora mira, quisiera leer Romanos 8:29 como el propósito, ya para terminar, ya como el propósito más importante que nosotros debemos tener en cuenta como escogidos de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 29 nos dice la palabra del Señor. Leámoslo desde el 28, 29, dice la palabra, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, dicen, todas las cosas
les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, dice, son llamados. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Miren, como propósito importante, bueno, Dios nos escogió para salvación, pero mira esta palabra, dice que Él nos escogió, ¿para qué? Para que fuésemos hechos conformes a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Amén. ¿Para qué nos escogió Dios? Para transformarnos en santificación por el Espíritu, por el lavamiento de la palabra, por haber rociado la sangre sobre cada una de nuestras vidas, por habernos dado de su Espíritu Santo de Dios, por permitirnos entender la palabra del Señor, por permitir que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados y podamos ser capaces de comprender cuál es nuestra esperanza, que seamos capaces de comprender cuáles son las riquezas que nosotros hemos recibido y seamos capaces de comprender la supereminente grandeza de nuestro Señor Jesucristo, y que Él debe ser nuestro punto de referencia, que nuestros ojos tienen que estar puestos en nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestra meta, ser semejantes a Cristo, a la estatura del varón perfecto. Tenemos que nosotros caminar cada día de nuestras vidas. ¿Y para qué nos escogió Dios? Para ese gran propósito. ¿Será que lo alcanzamos? Tal vez no lo alcancemos. Tal vez Cristo viene y no lo hemos alcanzado todavía. Tal vez hay algunas falencias, pero este propósito, dice, esta meta sigue vigente hasta el día de hoy y seguirá vigente hasta cuando Cristo aparezca en las nubes. Pero Dios lo pone como una gran meta en nuestras vidas. Dios lo pone como un gran proyecto, un plan en cada uno de nosotros, que nosotros cada día crezcamos a la estatura del varón perfecto, porque para eso nos ha escogido de Dios. O sea, no es una elección nuestra, no es que nosotros tomemos la decisión, ya Dios tomó la decisión por cada uno de nosotros. Pero mira, por encima de cualquier cosa, por encima de tantas cosas, yo creo que esto nos debe llenar de satisfacción en nuestras vidas. Si nosotros somos escogidos por el hombre para cumplir una tarea, ocupar un lugar de renombre, ¿cuánto más nosotros nos debemos sentir satisfacción en cada una de nuestras vidas cuando sabemos que Dios nos escogió para una tarea mucho más importante, para una tarea que va a trascender en la eternidad, para una tarea que Dios nos ha llamado para dejar tal vez un legado? Tal vez Dios nos ha llamado para dejar huellas sobre esta tierra. Dios nos ha escogido para marcar diferencia entre mucha gente. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo Dios mismo, cuando nos escogió por su puro afecto, por su puro amor y por su pura misericordia. Por eso yo te invito a que te sientas como un escogido de Dios. No solamente somos cristianos y nos vemos así como cristianos solamente, pero si vemos que somos escogidos de Dios, yo creo que esa palabrita va a marcar diferencia. Y eso nos va a llevar ¿a qué? A dar pasos más agigantados, sabiendo qué fue lo que Dios nos proveyó a cada uno de nosotros para poder cumplir un propósito grande en esta vida. Amén. Bueno, que Dios los bendiga. Espero que esta palabra haya llegado a tu corazón. Espero que en algo haya cambiado y en algo haya cambiado la expectativa de tu vida, y en algo haya cambiado el panorama que te has trazado de aquí en adelante. Bueno, que Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión, y que la paz de Cristo sea en tu casa y a donde tú vayas. Bendiciones de parte de Dios. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro
pronto en la tierra estoy separado y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy yo gozo de calma, mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. Señor, no sé en qué te fallé, en qué te ofendí, qué será de mi alma. No pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborotan las calles. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá